Continuamos aquí en Palabra de Radio y les decíamos hace unos minutos que seguramente íbamos a tener una comunicación telefónica con una de estas personas que tanto nos ayudan a pensar, a pensarnos colectivamente, en términos políticos, en términos sociales, en términos culturales. Y hoy tenemos el placer de tener en línea a Jorge Alemán. Ustedes lo conocen muy bien, es psicoanalista, es filósofo, es escritor. Jorge, Fernando Borroni te saluda, muchísimas gracias por la comunicación aquí con Alex Arellano. Igualmente. Bueno, Jorge, a ver, si se quiere, empezando un poquito por lo que significó ayer para vos, para tu mirada, el descargo de Cristina en Comodoro Pi anteayer, que fue contundente, me parece que en términos políticos, en términos judiciales. ¿Cómo lo viste y cómo lo analizás? Bueno, me parece que determina un antes y un después, porque la verdad es que yo no había visto nunca una solidez jurídica en la defensa como la que hizo Cristina, y actos jurídicos constituirse en la voz de una razón histórica que había sido excluida, que había sido oprimida, que había sido vilipendiada. Haber mostrado de esta manera de que no solo no le habían hecho daño, sino que se consideraba a sí misma como invicta frente a la historia, la verdad que fue muy emocionante. Tuvo una altura, es decir, cualquier premisa emancipadora que siga existiendo tiene que tomar como referencia lo que sucedió ayer en ese juicio. Fue un hecho histórico. ¿Cómo el liderazgo de Cristina ya ha trascendido, sin duda que ya ha trascendido, pero es uno de los grandes liderazgos de esta contemporáneos, ¿no? Digo, ¿es exagerado? Te lo pregunto, ¿es exagerado ver en Cristina el nivel de liderazgo, sin comparar las historias, pero sí en su accionar, en su posibilidad de conducir? ¿Es alocado compararlo con el liderazgo hasta de Perón? Yo digo, Cristina era Perón de estos tiempos. ¿A vos te parece exagerado compararlo con ese nivel de... No, o sea difícil establecer verdaderas correspondencias. Ujú. Pero desde luego sí coincido en el carácter excepcional que tiene, porque yo no conozco a ningún político contemporáneo que sea capaz de asumir el rol que asume ella. Es decir, esto sí es algo que me parece que tiene que ver con un legado histórico, en donde indudablemente el peronismo en ese legado tiene una función primordial, y también tiene que ver con otras corrientes de Argentina emancipatorias que Ujú. ella encarna. Ella tiene una especial, vamos a decir, sensibilidad para saber situarse en, en la herencia de esos discursos, y de golpe surge su voz, sí. Ujú. Y la verdad es que yo no conozco políticos contemporáneos eh, que puedan encontrar un modo de representarse a sí mismos como lo hizo Cristina. Ujú. Es muy difícil verlo. Yo no suelo ver a muchos líderes europeos y latinoamericanos, y la verdad que eh, se conjugan muchos rasgos excepcionales en Cristina. Te llevo a la realidad de la región, a esta realidad tan dolorosa, donde por lo menos a mí me da la impresión que hay una democracia neoliberal que legitima la propia destrucción de la democracia. Parece que la democracia de estos tiempos en la región tolera los golpes de Estado y por supuesto trata de no llamar los golpes de Estado. La Sí, democracia recorta derechos y le parece que está bien. Yo digo, ¿no tenemos que reconceptualizarlo todo a partir de este contexto? ahí sí, hay que reconceptualizarlo todo, porque no solamente la democracia legitima golpes de Estado, sino que hay un hecho nuevo. El Mm. otro día tuve la oportunidad de hacer un breve comentario en la tecla INE, de que hay un nuevo tipo de progresismo que también legitima los golpes de Estado. Claro, claro, sí. Hay una especie de progresismo
encarnado en distintos discursos que se consideran a sí mismos como metahistóricos, como más allá de la historia, y que juzgan los procesos históricos actuales desde un lugar en donde, por ejemplo, se le pide, hoy mismo leí una entrevista en donde se le pedía a Evo Morales una autocrítica. Sí. Y yo decía, ¿cómo puede ser que a un presidente derrocado a través de un golpe violento y exiliado se le pida una autocrítica? Claro. Bueno, esto es una novedad histórica que testimonia de que hay una ruptura en el frente progresista también. Claro. O sea, hay progresistas de izquierda y progresistas de derecha. Sí, sí, es una locura, pero tal cual, tal cual. Jorge, soy Alex. En una entrevista que te hice en agosto, antes de las PASO, habíamos dicho que Argentina era el bastión de resistencia ante el mundo. Con esta transición tan llamativamente ordenada entre el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández, y dado el contexto geopolítico, ¿cómo ves vos esta afirmación que me habías dado en ese momento? Bueno, seamos prudentes, ¿viste? No sea de que de tanto decirla nos tomen en serio y nos quieran destruir. Así que disimulemos, hagamos las cosas de la manera menos llamativa posible, seamos prudentes y dejemos que las cosas empiecen a funcionar, porque hay muchas necesidades urgentes en el país. Realmente las cosas se han destruido de una manera muy terrible, hay muchísima gente que la está pasando realmente muy mal, y bueno, ya después veremos, después podremos decir quiénes somos. Claro. La posición que uno entiende que Mauricio Macri va a construir es una oposición que ahora descubrió la derecha, que puede salir a la calle, más allá de los cacerolazos de alguna época, que puede salir a la calle a organizarse. Uno entiende que la lógica de la oposición venezolana, de confrontar directamente en la calle, es lo que va a intentar conducir Mauricio Macri. Seguramente en algún sector del campo estará también parada la oposición, quizás en algún sector de las fuerzas de seguridad, con el gesto este de gendarmería dándole un sable a Patricia Bullrich, algún sector de cierto empresariado que siempre ha sido gorila, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto nosotros podemos temer a esta oposición que, si se da con las características de la región, no encuentra límites en su accionar? Todo eso que acabas de decir puede ser posible. Sí. No necesariamente puede ocurrir de esa manera como lo has descrito. No sé Claro. si Macri va a ser el jefe de la oposición, no sé cómo se van a articular todos los elementos reaccionarios, pero sí, efectivamente todo lo que decís es posible. Pero yo creo que no nos puede paralizar demasiado estar mirando eso, porque entonces podemos tener un efecto de detención en lo que tenemos que construir. Yo creo que ahora la función primordial es construir. Ya vamos a ver qué hacen ellos. Claro. Y en esta... Porque si empezamos a darle mucha consistencia a lo que van a hacer ellos, me parece que después podemos quedar paralizados. Y en esta facultad de construir, ¿cómo ves este lazo entre, Alberto Fernández, López Obrador, pero también con Pedro Sánchez en España, que finalmente fue electo presidente, y con su bloque con Podemos, ya que Alberto había ido a España poco después de haber ganado las PASO? Sí, bueno, lo veo como fundamental. Yo creo que una misión que tenemos todos es no quedarnos aislados, Claro. que todo lo que podamos verdaderamente coordinar con relaciones internacionales de distinto tipo lo tenemos que hacer, que no podemos quedarnos afuera, que tenemos que encontrar las formas de establecer laxos, nexos, todo lo que nos permita verdaderamente que la Argentina esté presente. Claro. Jorge, te hago una última pregunta, agradeciéndote tu tiempo, tu buena voluntad. No, les agradezco a ustedes siempre. poder hablar con ustedes. Te voy a hacer una pregunta que le hace mucho Víctor Hugo, que sé que sí tienen afecto y respeto mutuo. Víctor Hugo se pregunta hace mucho tiempo... Yo lo admiro mucho. Hace mucho tiempo se viene preguntando ¿por qué nos pasó Mauricio Macri? ¿Cómo nos pasó Mauricio Macri? ¿Qué respuesta le encontrás a esa pregunta? Yo creo que hace tiempo que se está constituyendo en el mundo, no solo en Argentina, una suerte de mutación ideológica
en donde las personas se configuran como una especie de macizo ideológico, en donde ciertos argumentos críticos ya no penetran más, y en donde empieza a haber una gran desafección hacia lo político y hacia los que en ese momento encarnan lo político, y hay una instrumentación mundial de la idea de corrupción para desacreditar definitivamente. Hola. Uy, justo se cortó. Ahí está. Bueno, ahora qué lástima. Bueno, nada, le agradecemos y no lo volvemos a molestar. Escribirle, agradecerle muchísimo la comunicación, pero bueno, una lástima justo en la última pregunta. Estas cosas suelen pasar. Bien, me parece que siempre es muy importante poder escuchar a hombres como Jorge Alemán, que tienen esa mirada amplia, ¿no? Nos hemos dado dos lujazos estos últimos 3 programas, entrevistar a José Pablo Feynman, hoy a Jorge Alemán, y bueno, nada, que sirve esto para pensar, no, está muy bien, digo, uno lo comprende perfectamente cuando él dice, tenemos que pensarnos más en toda esta etapa que hay que construir, que pensar en lo que la oposición puede hacer. Yo le agrego algo, claro, porque inevitablemente lo va a hacer, y es cierto, porque, y esto, digo, yo he hecho 2 columnas últimamente pensando en esto de cómo va a actuar la oposición, y es muy cierto lo que dice Jorge, en relación a pensémonos en la tarea que tenemos de aquí en adelante, la mucha tarea que tenemos de aquí en adelante, porque también gestionando, se construye el poder, por sobre todo. Entonces también después le termina siendo más difícil a esa oposición, que seguramente va a querer correrte el juego, le va a ser muchísimo más difícil poder... Jorge. Ahí estamos recuperando. Ahí bueno, así porque nos interesaba escuchar la respuesta a su pregunta. Ahí, Jorge, ¿nos escuchás? Hola, Jorge, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Bueno, queríamos escuchar la respuesta a esta pregunta que te hacía, que hace mucho Víctor Hugo, que tiene que ver con ¿por qué nos pasó Macri? Bueno, mundial, una destrucción de los lazos sociales de tal magnitud que han surgido, vamos a decir, nuevos tipos de subjetividades, sí, que cuando obtienen algo piensan pura y exclusivamente que lo han obtenido por el esfuerzo propio y no por el proyecto colectivo político que les permitió acceder a una mejoría en sus vidas. Se acaba de ver ahora en Bolivia, muchos sectores que mejoraron su vida con Evo Morales odiaban a los indígenas. Sí. Es decir, que se producen una serie de fenómenos identificatorios, y este no es el único factor, que van configurando una especie de macizo ideológico, donde las personas... Hola. Bueno, ahí se volvió a cortar. Agradecer, así no lo molestamos más porque es una lástima y aparte incomoda más esta situación. Bueno, separamos entonces un minutito de música, seguimos con Palabra de Radio, ya vino Carlos Varela, vamos a escuchar un poco de tango, vamos a distender un poquito y agradecerle profundamente a Jorge Alemán, no solamente por esta nota, sino por lo que aporta siempre con sus reflexiones y su mirada.